damos la bienvenida a la congresista Marta Chávez, que después de largo silencio en lo que respecta a entrevistas con nosotros, ha aceptado venir al programa y nosotros estamos felices de que estés acá. Marta, bienvenida. Gracias, gracias Beto. Bueno, es un momento en el que creo que hay que acabar las diferencias. De acuerdo. Para mirar cosas mucho más graves. Suficientes enemigos tenemos ya. Sí. El Perú tiene en común. Y el Perú, sí, sin duda. Y justamente comenzábamos el programa hablando de esta demanda de amparo que ha sido admitida para evitar que el Congreso nombre a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo digo y suena tan absurdo que hasta da un poco de vergüenza ajena decirlo. ¿Qué entiendes digamos, qué lees detrás de esta obvia maniobra? ¿Quién es la persona que está detrás? ¿Quién es la jueza? ¿Qué información ha podido recabar? Bueno, solamente he podido recabar la información del demandante, que es toda una joya. Fue director de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. Walter Edison Ayala González. Y fue destituido. Ha sido un ex miembro de la Policía Nacional del Perú que fue también dado de baja, pasado a la situación de disponibilidad por asuntos que tenían que ver con la moralidad de su accionar respecto de un detenido que él negó que conocía, ¿no? Es una persona con grandes, tiene además una denuncia, según los reportes que se han hecho, se han comunicado ahora, tendría, porque no me consta a mí, pero aparentemente tiene hasta denuncias por violencia familiar en el Poder Judicial Lima Este, en Lima Centro, tiene varios y hasta por denuncias hasta por homicidio, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, según la información que... Y además fue nada más que el colegio, el grupo de ex decanos del Colegio de Abogados pidió su destitución por actos también de poca moralidad cuando era director de... Y sin embargo, su solicitud ha sido admitida en tiempo récord por la jueza Soledad Amparo Plácido Báez, ¿no? Una medida cautelar flash, ¿no? Que lo que pretende es interferir, ¿no? Una intromisión del Poder Judicial en los fueros del Poder Legislativo, algo que por Constitución es inadmisible. No, y la jueza en su resolución invoca todo el artículo 37 del Código Procesal Constitucional, es decir, todos los derechos. Se han violado supuestamente todos los derechos, del derecho a la igualdad, a la libertad religiosa, el derecho a todo. Los 25 incisos del artículo 37 del Código Procesal Constitucional. Claro, porque conversábamos fuera de cámaras que una acción de amparo se admite cuando está en riesgo un derecho fundamental de la persona. Así es, derechos específicos que hay que identificar. ¿Cuál sería cuáles serían los derechos fundamentales de Walter Ayala González que ha pedido esta acción de amparo o esta medida cautelar? Todos, y supuestamente lo que en la demanda se dice es que se estaría violando el derecho a tener una justicia constitucional adecuada, ¿no? O sea que es en futuro la cosa. Así es, ¿no? Y por si acaso en algún momento se viole alguno de mis derechos, yo presento una acción de amparo y me declaro víctima de todas las violaciones posibles. Claro, y argumenta como cuestiones fácticas el hecho de la remoción del presidente del Congreso Merino, las denuncias, las salidas a la calle que hubieron en noviembre. Es decir, entronca su demanda con el tema de la presencia del señor Sagasti en Palacio de Gobierno, ¿no? Porque habla inclusive de los 2 muertos. Esa es su argumentación. Si lees la segunda ¿también hay subrayan en esta denuncia? No, sí. Según el resumen que hace la jueza en su sentencia, ahí está. Sí, ahí está la verdad es que el desarrollo, ¿no es cierto?, en los fundamentos de hecho es larguísimo. En los fundamentos de hecho, en la segunda hoja, presupuesto de la medida cautelar, examen de la apariencia o casi certeza del derecho. Sí, en la segunda hoja dice fundamentos fácticos, que el 14 de noviembre del 2020 se llevó a cabo diversas manifestaciones contra el Congreso de la República, solicitándose además la vacancia del entonces presidente Manuel Merino, episodio que culminó con la muerte de 2 ciudadanos. Como consecuencia de ello,
indica que el Congreso eligió una nueva mesa directiva presidida por don Francisco Sagasti. O sea, ¿De qué manera esos son fundamentos? Así es, y eso es lo que admite la jueza, ¿no? Eso es lo que admite la jueza. Y ojo, se ha presentado la demanda el 30 de junio y una ampliación el 4 de julio. Y hoy día 6 de julio ya tenemos admisión de demanda, tenemos medida cautelar. Si esto no es express, si esto no es prevaricador, entonces pues ya, ¿qué estamos viviendo? ¿En dónde? ¿En Venus? Explíquele por favor a los televidentes Sí. qué es el prevaricato, que es un concepto Sí, importante. es una figura penal que implica el que el juez viole su deber de veracidad, aplique la norma que corresponda, ¿no? Cuando el juez actúa además de una manera apresurada, cuando el juez evidencia interés, ¿no? y modifica los hechos. O sea, es la peor actuación, el peor delito en relación a una autoridad judicial, ¿no? Ahora, viendo por lo menos un halo de esperanza, la OCMA ha iniciado una investigación preliminar por esta admisión de demanda, ¿no? Y se ha ordenado una investigación a esta jueza, pero lo cierto es que la elección es mañana. Bueno, y el Congreso no tiene por qué hacer caso a este despropósito, decididamente. Cuando es manifiesta, porque es totalmente extraño, Beto, que se admita en menos de 5 días una acción, ¿no? Y que se dicte una medida cautelar para impedir que el Congreso de la República, que es un poder del Estado. Y la argumentación que da también es el hecho de que dice que no se ha escogido bien a los 15 seleccionados, que el Congreso ha ampliado su legislatura a una cuarta. No, el Congreso iba a terminar sus acciones el 16 de julio. Lo único que ha subdividido, o sea que es falso el argumento de hecho que invoca el demandante y por eso la jueza también está falseando la realidad, porque lo único que se ha hecho es dividir una legislatura que desde siempre iba a terminar el 16 de julio y podría ser ampliada hasta el 26 de julio que tenemos todavía mandato, ¿no? Ahora, ¿qué opinas sobre lo que ha dicho Elvia Barrios, de que cada juez es responsable, que ella no ha tenido comunicación alguna, ni tampoco el presidente de la República, que respeta, dice, la autonomía de los poderes, lo cual ya es humor accidental, ¿no? Porque si respeta la autonomía, ¿qué hace el Poder Judicial dándole órdenes al Congreso? Sí, bueno, hoy día el congresista Valdés en la Comisión Permanente ha completado la información que dio la vez pasada respecto de haber sido convocado al Palacio y amenazado por el señor Sagasti, que es congresista de la República, que no es presidente de la República, está encargado del despacho presidencial, es un congresista. Pero se olvida, ¿no? Se olvida Sí, a veces, claro. sí, claro. Y entonces hoy día el congresista Valdés ha señalado algo muy grave, que el señor Sagasti le dijo que se había comunicado con un presidente de poder del Estado que no era el poder legislativo, ¿no? Y tendría que ser el poder judicial, pues, ¿no? Y como parte... En esta reunión que tuvo para pecharlo. Así es. ¿Fue una reunión o fue una llamada? No, una reunión. Una reunión. Claro, lo convocó. Le dijo, he hablado con el presidente de un poder. De un poder a ver, Estado. Él es presidente de un poder, no era la del Congreso, no hay muchas opciones. Así es. Y es muy grave. Y anunció que iban a, claro, y esta vez dijo que iban a salir todos sus politólogos y sus constitucionalistas. Ya los hemos visto en las redes. Ah, sí, claro. Claro, salir, ¿no? Sí, entonces se cumple, es algo ya, un plan ya anunciado, que se lo dijo en tono amenazante al congresista Valdés, ¿no? Pero este estilo de sacar a su batería de abogados, ¿no? De sacar a sus lobistas, ¿es algo que inauguró Vizcarra o que viene de antes? No, yo creo que eso es propio yo enseño Derecho Constitucional y más o menos me intereso, estoy al tanto de lo que sucede en las redes y en los medios en materia jurídica. Y sí, creo que en la época del señor Vizcarra es que se gestó
una suerte de pseudo constitucionalistas, pseudo politólogos, ¿no? Que estaban... Porque ahora todo el mundo es politólogo. No, siempre ¿no? eran operativos a un interés, ¿no? Y habrá que ver Y supongo que bajo muy bien qué rentados, remuneración. ¿no? Claro. Así es. Directa o indirecta, porque ya hemos visto que en el caso del señor fiscal Pérez, indirectamente pues se estaba beneficiado con la esposa contratada en un Sí, claro. cargo público a dedo, ¿no? Pero De estos confianza. abogados entonces los acabamos pagando nosotros. Es lo más me parece probable, que ¿no? sí, me parece que sí. Entonces aparecieron así de la noche a la mañana una serie de personajillos, ¿no? Y ahora los vemos muy activos, ¿no? Ahora están desesperados. Sí, sí, claro. ¿no? Porque están claro. preparando proyectos y Sí, claro. disertando en redes Claro, sociales. Claro, claro. Bien, vamos a dejar este tema, que seguramente será un dolor de cabeza para ustedes en el Congreso, no solamente mañana, para irnos al tema de fondo, que es el tema de la elección. Esta elección tan turbia, tan enrarecida, que no tiene cuándo terminar, porque claramente ya el proceso está viciado y no hay visos de solución. Es decir, no se atreven a proclamar, ¿no? Porque saben que están en falta, pero esta especie de agonía se extiende y socava el orden democrático del país. ¿Qué avisora en ese escenario? Es decir, ¿van a prolongar esta espera todo lo que puedan? ¿Van a aprovechar para algún descuido, algún partido de fútbol, para proclamar a Pedro y darnos cuarentena, ¿no? Para que nadie proteste? ¿Qué es lo que ves en el creo Proyecto Horizonte? que sí es cierto que hay un afán distractivo. Esto también es una distracción respecto de, primero, lo que se conoce de esta banda criminal ya muy claramente. Los dinámicos del centro. Así es, ¿no? Entonces, y las responsabilidades que tienen miembros de la propia señora Boluarte, ¿no? Y su participación. El hecho de que se haya permitido una candidatura, además contra el texto expreso de la ley, ¿no? Que obligaba a que los miembros del sistema electoral no puedan participar. Y esto no es, Beto, una cuestión de que ya me olvidé de declarar una bicicleta, me olvidé de declarar pues acciones de una empresa. No, esto afecta la autonomía misma, la transparencia del sistema electoral, porque la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones son parte del sistema electoral. Y por eso es que la Ley Orgánica de Elecciones expresamente prevé, sin ninguna limitación de que sea alto funcionario ni nada, de que no pueden ser candidatos si no han renunciado 6 meses antes los miembros del sistema electoral. Entonces, esto es gravísimo, es como que descubriéramos hoy que alguno de los candidatos o de los elegidos no es peruano de nacimiento, por ejemplo. Ahí no vale que ya se te pasó la tacha, no, simplemente eso es nulo de pleno derecho. Entonces, aquí hay varias cosas irregulares. El hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento no permita que se tenga a la vista el listado de los electores en cada mesa y que se haya dedicado a anular votos donde obviamente Keiko y Fuerza Popular duplicaban o casi triplicaban los votos del señor Castillo, es un indicio clarísimo de que hay algo que está pasando, ¿no? Entonces, no me extrañaría eso que señalas, Beto, de que ya hay la idea de generar cierta situación. Incluso en las redes sociales ayer se decía que estos días iba a haber incursiones de militantes de Partido Perú Libre buscando otra vez eso que sucedió en noviembre del año pasado y los muertos que se necesitan. Lo trataron ¿no? de hacer con un muerto ajeno. Bueno, Esta es toda una novedad, ¿no? Se robaron un muerto prácticamente, literalmente. ¿no? Exacto. Felizmente, para su mala suerte, se encontraron con una familia humilde pero de entraña decente, que no se prestó pues a lo que hemos visto otros juegos, ¿no? En que se prestan y dicen, sí, fue víctima de tal, ¿no? Esa familia humilde y decente dijo, no, nuestro pariente ha estado internado en el hospital, no ha participado en ninguna marcha y no ha sido objeto de ningún agravio, de ningún ataque. Ahora, aquí hay un concierto de hechos ilegales e irregulares y resulta difícil escoger cuál es el más grave, pero le planteo algunos.
El solo hecho de que ya esté probado que la organización Dinámicos del Centro financió una campaña con recursos hasta del Braem, ¿no? Hasta de los Quispe Palomino. Sí. El hecho de que la señora Boluarte sea al mismo tiempo funcionaria de RENIEC y candidata a la vicepresidencia, ¿no? Y podríamos seguir. Y sin embargo, las autoridades simplemente hacen de cuenta que no pasa nada. Sí, yo creo que eso es muy grave. Pero también es cierto, Beto, que yo veo que en esta oportunidad la gente se ha dado cuenta, en la medida en que está en la disyuntiva, está el sistema y el antisistema, yo creo que la gente está meditando y merituando adecuadamente qué está pasando. Y creo que no les va a ser muy fácil. Hoy día he visto en las redes, no sé si será cierto, transcripciones de un audio del día 2 de marzo, en las que ya habla el señor Cerrón con el señor Castillo. El 2 de marzo, antes de la primera vuelta, donde ya dan por sentado que van a llegar a la segunda vuelta, donde hablan de los millones y del avión privado que le van a contratar al señor Castillo, ¿no? Y donde hablan ya de los resultados de la segunda vuelta, con Keiko como competidores. Esto sería muy grave. Esto lo acabo de ver en las redes. Bueno, se lo dijo en una entrevista a Ajá. Marcos Cifuentes, ¿no? Él le dijo con toda certeza que él pasaba a la segunda Sí, vuelta. claro, Okay, claro. lo tenía claro, ¿no? Claro, pero aparentemente ahora son audios que dicen, son 4 de los más de miles de audios que se les ha tomado a estas personas por el tema de Junín, y donde en esos 4 audios ya habla el señor Cerrón con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, sí, eso sería muy grave. Yo creo que estamos en una situación, Beto, en que está en juego el futuro del país y está en juego nuestra organización como Estado, nuestra organización política, ¿no? Está en juego la subsistencia del Estado mismo, ¿no? Durante la campaña se dijo está en juego el sistema o el modelo económico, pero lo que está en juego es el modelo democrático. Todo. Es todo el sistema. Así es. No solamente la plata. Y el futuro del país, porque ya sabemos que estas personas, si tienen esas costumbres probadas, ¿no? A Keiko Fujimori le han querido atribuir organización criminal y delito de lavado de activos por fondos que son lícitos, que las personas que han aportado demuestran su capacidad económica, que no tienen un origen ilícito, pero que pudo haber habido algún problema de ocultamiento porque se superaban los límites que señalaba la ley. Y eso es una falta administrativa. Pero aquí sí hay provisión de recursos desde un ente estatal, que es el gobierno regional de Junín, con corrupción probada y con financiamiento directo a una campaña y a un candidato. O sea que es una diferencia totalmente enorme, ¿no? Para ir terminando, porque el tiempo nos gana, ¿el apoyo de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori fue el abrazo del oso? Yo lo veo como algo positivo en el sentido que era restañar o solucionar una injusticia, ¿no? Pero sí creo que hubo demasiado entusiasmo desde el lado de Fuerza Popular, ¿no? ¿Se emocionaron mucho? Me da la impresión que sí, ¿no? Yo lo hubiera tomado, bienvenido, muchas gracias. Y a otra cosa. Y sigo ¿no? Sí. El juramento de Arequipa, el viaje de Alvarito, así es. No, y la presencia del señor Cateriano, ¿no? Yo creo que la presencia del señor Cateriano me lo dijeron. Un poco que agravió y ofendió a muchos apristas, ¿no? A la militancia aprista, ¿no? Entonces, sí, pues... Pero bueno, son temas opinables, Beto, y yo respeto las decisiones que se tomaron en ese momento, ¿no? Y en cuanto a la aparición de Rafael López Aliaga, ¿cuál es su percepción? Bueno, Rafael es una persona, lo conozco desde antes, me parece una persona de valores, pero también es una persona que a veces se excede en sus comentarios. Yo misma lo he advertido así en el Twitter, ¿no? Cuando una vez dijo que Keiko Fujimori no le merecía ningún respeto, yo creo que esos son excesos, ¿no? Pero es una persona de valores, lo sé, porque lo conozco de hace tiempo, ¿no? Pero no soy su amiga, pero tengo las referencias de él, Y en esta bueno, segunda vuelta, con toda esta correlación de fuerzas en las marchas, etcétera, ¿sientes que Rafael
aporta o que ya está empezando a haber ciertos roces y cierta competencia? No, yo creo que sí está aportando, como están aportando muchas personas, que no lo hacen, hay que admitirlo, porque sean simpatizantes de Keiko ni simpatizantes de Fuerza Popular, sino por lo que está en juego, ¿no? Y eso es bueno. Ahora, cada cual con su estilo, es cierto. Las personas somos el estilo, ¿no? Entonces, tampoco, es cierto que también han querido crear división, ¿no? Yo sé que hay algunos que han dicho no, que ha habido ya un divorcio y unos para acá, para allá. No, desde muchos frentes se puede apoyar y con muchos estilos se puede apoyar a una causa justa y necesaria en favor de nuestro país, ¿no? Mañana entonces van a elegir a los miembros del TC. Por mí, yo sí, y es más, ¿Y por los demás? pienso ir personalmente, ¿no? Ya es una cuestión de principio, ¿no? Pero yo no me arredro ante la Y amenaza. es una decisión de bancadas también, ¿no? Depende. Ahora, no es una decisión fácil porque se necesitan 87 votos, ¿sabes? Y lograrlos no es fácil tampoco, porque además de las 15 personas, pues te aseguro que hay varias que a mí no me gustan y por las que nunca votaría. Pero de eso se trata, pues, de elegir, pero no podemos claudicar a intentar elegir, y si lo logramos, en buena hora. Si no lo logramos, bueno, se hizo el intento, pero que nos asuste una no será jueza. porque una jueza los asuste, Así es, de ninguna manera. Y además porque invada fueros que no le corresponden. No, además la Constitución claramente señala que los congresistas no somos responsables por los votos u opiniones que emitimos. Somos un poder del Estado y esta es una función exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Nadie más tiene derecho a designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Muy bien. Gracias. Marta, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero antes, si tu sueño es convertirte en uno de los mejores pilotos